Seguro que a lo largo de tu vida has realizado alguna dieta depurativa y seguro que te has encontrado con algunas dietas que no te han dado el resultado que tú esperabas, que no utilizaban la metodología que tú esperabas, y seguramente esto será porque una de dos: o no era una dieta depurativa o era una dieta depurativa muy estricta, y al final ninguna de las dos son válidas. Si te gustaría realizar una dieta depurativa para limpiar tu cuerpo de las toxinas acumuladas, sigue viendo el vídeo porque te voy a decir cómo la tienes que hacer. Yo soy María Jesús, soy tu nutricionista online y en mi canal vas a encontrar respuesta a todas las preguntas que le harías a tu nutricionista. Así que suscríbete y si no te quieres perder nada, activa las notificaciones. Antes de empezar a decirte cómo se debe hacer una dieta depurativa, quiero dejar claro varios conceptos, varias cositas que debes tener claras si vas a hacer la dieta depurativa. En primer lugar, los resultados obtenidos pueden ser diferentes en cada persona. ¿Por qué? Porque cada persona somos diferentes, no todos somos iguales ni todos funcionamos igual. Y también puede ser que tengas alguna patología o alguna cosita que haga que no te funcione igual. Por lo que yo te voy a indicar en este vídeo lo vas a hacer bajo tu propia elección. Si tienes dudas de si podrías hacerla o no podrías hacerla, déjame tu comentario en la cajita de información y te diría si podrías realizarla. Segundo, el objetivo principal de la dieta depurativa es ayudar a tu organismo a eliminar líquidos, es decir, a eliminar toxinas. Tercero, es muy probable que se produzca una pérdida de peso, pero será una pérdida de peso irreal. ¿Por qué digo irreal? Porque esa pérdida de peso va a ser de agua. Entonces, en cuanto volvamos a nuestra alimentación normal, esa agua que hemos eliminado retomará, volverá a nuestro organismo y recuperaremos ese peso perdido en agua, ¿vale? ¿Por qué? Porque ese peso es irreal por eso, porque nunca lo hemos perdido, ¿vale? Cuando tú pierdes peso por agua, al final ese agua forma parte de tu cuerpo, tiene que estar ahí. Nosotros lo que vamos a hacer con esta dieta es eliminar la que tienes para que ayudar a eliminar las toxinas y reponerla con agua limpia, libre de toxinas. Por eso es que esa pérdida de peso que se produzca la puedes recuperar en su totalidad o no. Hay personas que, aparte de producirse la eliminación de líquidos y la eliminación de toxinas, sí que realizan una pequeña pérdida de grasa. Si tú en esos días depurativos realizas una pequeña pérdida de grasa, esa no la vas a recuperar, pero la que forme parte del agua, esa sí la vas a recuperar. Debes ser consciente de que estas pautas las puedes realizar 2, 3, 4 días, ya que no está hecho para una pérdida de peso. Lo que vamos a buscar con estas pautas básicamente es realizar, como hemos dicho, una depuración, una limpieza de nuestro cuerpo, y entonces tampoco la podemos realizar más tiempo. ¿Por qué? Porque esto es generalizado, no estoy tratando con una persona en concreto, no sé esas necesidades que tienes tú y por tanto no te puedo decir hazla de forma indefinida porque no sé cómo te puede afectar. Entonces por eso digo que no la hagas más de 3 o 4 días, ¿vale? Si quieres más información de si la puedes hacer más tiempo o cualquier cosita, en la cajita de información. Ya hemos dejado estos conceptos claros porque eran importantes para mí que quedaran claros, que no quiero llevar a nadie a ningún tipo de confusión. Y luego, y si realmente tú quieres hacer una limpieza depurativa más completa, ya sea con supervisión y más guiada hacia ti, estate atenta al final del vídeo porque estoy organizando una semana detox que se iniciará seguramente para septiembre, cuando ya todo el mundo haya terminado las vacaciones, y será gratuito, ¿vale? Entonces, si quieres más información, espérate al final del vídeo porque ahí lo diré. La hidratación. La hidratación ya sabéis que siempre es algo que decimos todos los nutricionistas y todos los dietistas. La hidratación es súper importante para todos los aspectos de tu vida, para ayudarte a eliminar líquidos, para ayudarte a perder peso, para encontrarte mejor. Es que es fundamental porque tu cuerpo, tu mayor parte de la composición de tu cuerpo es agua, por tanto tienes que estar bien hidratado. Es súper importante beber agua. Yo te recomiendo tomar al menos unos 2 litros de agua al día. Sé que puede parecer complicado, simplemente escoger un poquito la pauta, tomar la costumbre y ya verás que si te concentras un poquito en ello, en que lo quieres hacer, lo conseguirás. Puedes poner post-its, te puedes poner recordatorios en el teléfono, cositas que tú creas que te puedan ayudar a recordar que tienes que beber agua, pues hazlas, ¿vale? Aunque te parezcan un poco tontas, ¿vale? Como ponerte post-its. Muchos pacientes míos lo han hecho y al final, pues sí, al principio puede parecer un poco tonto, pero vas a coger el hábito enseguida y vas a mejorar mucho, lo vas a notar. Otra forma de mejorar mucho también el nivel de hidratación es tomar infusiones. Tomar infusiones junto con plantas diuréticas
que además de mantenerte hidratado te ayudará a eliminar líquidos, ¿vale? Por aquí te voy a dejar una cajetilla con un vídeo anterior en el que estuvimos hablando de qué plantas te pueden ayudar con la retención de líquidos. Las frutas y verduras sí o sí deben estar en tu plan de alimentación para ayudarte a esa eliminación de toxinas y además para que te aporten los nutrientes que vas a necesitar, tanto las vitaminas como los minerales. Tanto las frutas como las verduras son ricas en fibra y potasio y muy bajitas en sodio. Es por eso que te ayudan con la eliminación de líquidos y que sí o sí las debes de incluir en tu alimentación. Además, por su alto contenido en fibra van a estimular el tránsito intestinal y te van a ayudar en caso de que tengas estreñimiento. ¿Qué frutas y verduras deberías tener en tu despensa? Dentro de las verduras te recomiendo que tengas verduras de hojas verdes. También puedes tener puerros, apios, cebolla, alcachofa. Como hemos dicho, la alcachofa es súper buena. Espárragos, los espárragos también van súper bien. Y dentro de las frutas tienes la piña, el pomelo, sandía, el melón. También si quieres por aquí en la cajetilla que te dejé antes de información de los vídeos, de un vídeo anterior estuvimos hablando de tanto de plantas, frutas y verduras diuréticas. También te recomiendo que lo veas. Y luego viene sobre todo pues el más difícil de todos, el que más le cuesta a la mayoría de la gente, que es eliminar las grasas, el exceso de grasas y el exceso de azúcares. Pues claro, hay que eliminar todo lo que sean grasas saturadas, ¿vale? Como pueden ser, pues por ejemplo, embutidos, bacon, mantequilla, aceites no saludables. Luego la bollería, prácticamente son grasas saturadas y grasas transgénicas junto con exceso de azúcares, o sea que lleva las dos partes, o sea que tampoco te van a ayudar mucho. Mucho cuidado con las mermeladas porque la mayoría de mermeladas suelen llevar azúcar y no el azúcar de la fruta, porque si lleva el azúcar propio de la fruta pues no pasa nada, pero la mayoría llevan azúcar extra y además es que te las etiquetan de forma muy errónea para llevar a confusión, te las etiquetan de forma que parecen saludables, pero luego si realmente lees la etiqueta y la composición ves que no lo son. De hecho, estoy preparando para más adelante, para septiembre u octubre, en cuanto pueda, un directo para explicaros cómo se leen las etiquetas, para que no os ocurran todas estas cositas, porque lamentablemente en todos los supermercados hay productos que te los venden como súper mega saludables, que dices, wow, esto es la leche, me lo voy a comprar, y luego es lo peor, ¿vale? Entonces haremos un directo para que aprendáis a leer de forma adecuada las etiquetas y así no os engañen con comerciales engañosos. Y vamos a hablar de las proteínas, ¿vale? Como estamos hablando de una dieta depurativa y que además va a ser una dieta que en principio va a durar poquito, simplemente 3 o 4 días, pues nos vamos a coger preferencia por proteínas muy ligeras y muy digestivas, como son las del pescado blanco, el que mayoritariamente casi todo el mundo consume viene siendo la merluza, pero también tienes el lenguado, también está la panga. Hay muchos pescaditos blancos que están muy ricos y que no son excesivamente caros. Y luego también nos vamos a optar por las claras de huevo, ¿vale? Las claras de huevo también nos aportan mucha proteína y prácticamente casi nada de grasa, porque la grasa principal del huevo la contiene la yema. Y como grasa saludable, porque al final del día hay que comer grasa saludable, la que vamos a utilizar es aceite de oliva virgen extra. Yo utilizo esa tanto para aderezar en frío o para lo poquito que sofrío en sartén, utilizo también aceite de oliva. Dentro de los lácteos podemos optar por yogur desnatado natural. Tenemos también los yogures de proteínas que han sacado ahora y también tenemos muchas opciones de leche vegetales, pero eso sí, la leche vegetal tengo que decirte que sí o sí lleva azúcar, entonces tienes que buscar que ponga leche vegetal 0 azúcares añadidos. Si no lo pone, lleva azúcar. Vamos con ejemplos de ingestas para que veáis cómo podéis gestionaros los desayunos, comidas, etcétera, ¿vale? En el desayuno podemos optar por una infusión con aloe vera y una planta diurética, de las que ya hemos elegido, que como os he comentado en el anterior vídeo, 180 gramos de fruta diurética, y luego lo podemos acompañar con una tarrina individual de queso fresco o por ejemplo un yogur natural desnatado o un yogur de proteína natural, perdón. En la comida, por ejemplo, nos podemos hacer una ensalada de hojas verdes con cebolla, pepino y unos espárragos blancos, por ejemplo, sería muy buena opción, y luego acompañado por ejemplo de una merlucita a la plancha. Y para la cena nos podemos hacer una tortilla francesa de un huevo más una clara y unos espárragos verdes a la plancha.
Y luego como snacks en el almuerzo o en la merienda, si tenemos hambre, hay gente que a lo mejor desayuna y hasta la comida no tiene hambre, porque también va a depender todo de a qué hora desayunes, porque hay gente que desayuna a las 8 de la mañana y come por ejemplo a las 2 de la tarde. Entonces pues sí que ahí sería recomendable hacer un pequeño snack sobre las 10:30 o las 11 más o menos. Pero si tú por ejemplo desayunas a las 9:30 o a las 10 de la mañana y luego comes a las 2, pues no tendría sentido hacer un snack. Entonces el snack solamente es si tú consideras que lo necesitas. ¿Y qué podrías tomar en el snack? Pues podrías volver a hacerte otra infusión de aloe vera con la planta diurética que hayas elegido y lo puedes acompañar por ejemplo con 3 o 4 lonchitas de jamón york con alta proporción de jamón york, o fiambre de pollo, fiambre de pavo, también de jamón serrano sin la parte grasosa, sin la parte esa blanquita. Estas serían las pautas generales de cómo podría hacerse una dieta depurativa. En principio, a no ser que tengas una patología muy importante, hacer este tipo de alimentación durante 3 o 4 días para realizar una pequeña limpieza no va a producirte ni hacerte ningún mal. Seguro que alguna vez un amigo o una amiga te ha pasado una dieta que a él le ha funcionado de maravilla, sin embargo a ti no te ha hecho absolutamente nada. ¿Y sabías de la existencia de dietas depurativas que pueden dañar tu organismo? Cuéntanos tu experiencia en la cajita de información y si utilizas la frase dieta depurativa sana me harás súper feliz, porque sabré que te gustan mis vídeos y que además me ves hasta el final. Y además te animo a que compartas este vídeo con cualquier persona que consideres que esta información le podría venir bien. Y recuerda que el objetivo principal de esta dieta no es perder peso, sino eliminar toxinas. Como te he comentado al principio, en septiembre voy a crear un grupo limitado, aún no sé de cuántas personas lo voy a hacer. Y en este grupo lo que vamos a hacer es una depuración más completa y sobre todo, y lo más importante, es que es bajo supervisión. Aunque no va a ser individualizada 100% hacia ti, sí que vamos a tener ese pequeño contacto entre tú y yo, y entonces sí que voy a poder saber un poquito más de ti, que va a estar bajo supervisión. Va a ser un grupo de coste cero, ¿vale? Es una dieta, será una dieta depurativa de una semana de duración. Mi único objetivo es poder ayudaros a todas aquellas personas que queréis limpiar vuestro organismo después de estas vacaciones, pues que lo podéis hacer de la forma más saludable y de la mejor forma posible. Así que si te gustaría unirte a este grupo, hazlo cuanto antes. Cuando termines de ver el vídeo, lee la descripción, la cajita de descripción de la información del vídeo. Ahí te voy a dar las indicaciones de cómo unirte a este grupo. Ahora sí, no te pierdas el siguiente vídeo, porque estaremos hablando de los diferentes tipos de dieta que podemos elegir. Así que suscríbete al canal para que recibas la notificación cuando se publique, y por aquí te voy a dejar un vídeo que seguro que te va a encantar. Ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.